Ozge Gurel y Serkan Ayolu juntos de nuevo en un proyecto y la gente no reacciona. ¿Qué está pasando aquí? Es que de verdad, no entiendo nada. Tenemos a dos de los protagonistas más queridos de Kiraz Mepsimi, la pareja que enamoró a medio mundo, y ahora Azaz, trabajando juntos otra vez en una nueva serie y silencio total. Yo esperaba una revolución, un aluvión de comentarios, algo. Y nada. Ni siquiera ese run run de ay, que ganas ni un poquito. Para ser honestos, me da hasta pena. Uno pensaría que después de tanta química en pantalla, de esa historia tan bonita que nos hicieron vivir, la gente tendría ganas de volver a verlos. ¿Se acuerdan de cómo se ponían las redes cuando salían noticias de ellos, aunque fuera por separado? Ahora, juntos de nuevo y, nada. Es como si nadie se diera cuenta. O peor, como si no les importara. Y aquí es donde entra el salseo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón oculta detrás de esta indiferencia general? Porque no me creo que no haya interés. Yo creo que la gente todavía guarda cariño a la pareja de Kiraz Mepsimi. Lo que yo sospecho es que quizás esto no es lo que esperaban. A ver, ellos tuvieron muchísimo éxito con esa serie. ¿Quién no suspiraba por Ayaz y Oiku? Era una magia especial. Y ahora al verlos en otro proyecto puede que la expectativa sea que recrean exactamente esa chispa. Lo que yo creo que está pasando es que quizás la nueva serie, o la forma en que se presenta, no está conectando igual. A lo mejor el guión no es tan potente, o la promoción no ha sido la adecuada. O tal vez, solo tal vez, el público siente que ya han vivido esa historia y ahora buscan algo nuevo, algo que les sorprenda de verdad. No sé, es como si la nostalgia fuera muy fuerte, pero no fuera suficiente para arrastrar al público si el producto actual no es espectacular. Muchos dirán que es normal, que el tiempo pasa y las cosas cambian. Y sí, es cierto. Pero estamos hablando de Serkan y Ozge. Ellos tienen una base de fans muy leal que los siguió desde el principio. Y verlos juntos debería ser un evento. A mí me sorprende la falta de euforia. ¿Será que la competencia está muy fuerte? ¿O que las nuevas generaciones de fans de series turcas buscan otras cosas? Yo me pregunto si a ellos mismos les afectará esta poca repercusión. Porque imagínate, tú pones todo tu esfuerzo en un proyecto, vuelves a trabajar con alguien con quien tuviste un éxito brutal, y la respuesta es tibia. Debe ser un bajón. Tal vez por eso no hay tanto revuelo, porque la energía que se percibe de la promoción es más contenida. No hay esa explosión de alegría que uno esperaría. Pero piénsalo bien, ¿cuántas veces se da la oportunidad de que dos actores que fueron tan icónicos juntos vuelvan a unirse? Esto debería ser noticia gorda. Si no es un éxito inmediato, me huele a que hay algo que no está encajando. A lo mejor la gente esperaba que volvieran como pareja de nuevo, o que el proyecto tuviera un aire más nostálgico, algo que les recordara a Kiraz Mepsimi. Y si no es así, pues, la decepción, por sutil que sea, se nota. A mí me da la impresión de que la gente los quiere, pero no está convencida de este nuevo intento. Como si dijeran, sí, son ellos, pero ¿es suficiente? Y eso es lo que me intriga. ¿Será que ya hemos visto todo lo que podían ofrecer juntos? ¿O es simplemente que este proyecto no está a la altura de las expectativas que crearon hace años? Es un misterio, de verdad. La razón oculta de esta indiferencia que a mí me deja perpleja. Ahora, la pregunta del millón, y quiero saber su opinión, ¿creéis que esta falta de reacción es porque el proyecto actual no engancha, o porque el público ya no tiene el mismo interés en ellos juntos?